Bien, vamos a ir a otro tema sobre un asunto que generó harta discusión y debate. Hablamos del informe que entregó el Ministerio de Educación respecto a los deudores del crédito con aval del Estado. El 69% de los deudores gana menos de 750.000 pesos mensuales, se plantea este informe. El 38% incluso recibe bajo los 250.000 pesos. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con el ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Ex ministro, gracias por estar con nosotros, Raúl. Hola, Sebastián. Muchas Gracias por el contacto. Bueno, ya lo decíamos, Raúl, ha habido harto debate respecto a este informe. El Ministerio lo ha definido como la primera caracterización. Se realiza sobre la base, además de datos del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión Ingresa, pero hay algunas dudas también respecto a estos antecedentes. A primera vista, primero, Raúl, ¿qué le parecen estos números y el informe publicado ayer por el Ministerio? A ver, creo que lo primero, Sebastián, es distinguir. Es muy importante que se maneje toda la evidencia disponible. Desde ese punto de vista, los esfuerzos que hagan las autoridades por entregar información y, sobre la base de esa información, poder construir políticas públicas, creo que es un esfuerzo relevante. Ahora bien, no es ni la primera vez que se trata de hacer esta caracterización, y lo que es más complejo, la que se entrega ahora, tiene una serie de vicios, en el fondo tiene errores que es importante corregir para que precisamente el valor de entregar información sea bien recibido por la ciudadanía. ¿Cuáles son esos errores, Raúl? A ver, acá para que tengan primero una claridad, personas que han estudiado, que están estudiando con CAE son del orden de 1.100.000. De esas, cerca de 650.000 están activos en su obligación de pagar, es decir, ya han egresado y por tanto tienen que empezar a pagar o están pagando sus cuotas. Y sobre ese universo es que se tiene que hacer la caracterización de quiénes son esos deudores, cuánto ganan, cuánto pagan, etc. El principal error de este informe es que a todos aquellos deudores que no han declarado tener rentas, se les consideró que tenían una renta de 0 pesos. Y eso distorsiona toda la muestra, porque si tú te fijas, y lo anuncias bien al iniciar la conversación, el informe dice que el 38% de los deudores gana menos de 250.000 pesos. Claro. Y que el promedio de ese 38% serían 47.000 pesos. Y eso no calza con la realidad. De acuerdo a las últimas cuentas CACEN, por ejemplo, solo el 6,3% de los profesionales en Chile ganaban menos de 250.000 pesos hace 5 años. Entonces, ahí hay un elemento que distorsiona. Yo creo que es muy importante, y creo que sería relevante que se hiciera pronto para despejar dudas, que el Ministerio de Educación ponga a disposición del mundo académico las bases de datos sobre las cuales hicieron este análisis para despejar esas dudas. Porque, Raúl, insisto, es importante y es positivo tener la información, creo que eso es muy bueno, pero no podemos tener una información que genere tantas dudas y que no calce con la realidad, porque estamos hablando de que es muy raro de que justo los profesionales que estudiaron con CAE sean prácticamente todas las personas en Chile que están bajo la línea de la pobreza, digamos. Eso no le hace sentido a nadie. Sí. Y cuando la información no hace sentido, tiene que ser revisada con más rigor. Raúl, ese punto es bien interesante porque a primera vista, ¿no?, llama la atención el que tanta gente que tiene algún nivel de estudio superior esté en un tramo de ingresos tan bajo. ¿Este es un problema metodológico a su juicio? Claro, porque lo que entendemos que ocurrió es que este trabajo se hizo sobre la base de la información disponible de la Comisión Ingresa, que muestra quiénes son los deudores, y la información de impuestos internos. Sí. Todos quienes entregaron formulario 22 hicieron declaración de renta. Y por lo tanto, pero hay un grupo importante de personas que no declara, porque en el fondo forman parte del mundo informal o porque tienen renta inferiores a los 700.000 pesos, pero superiores, qué sé yo, a los 500.000 pesos, y por lo tanto no declaran, no hacen declaración de renta. Y en ese caso se les consideró renta cero. Entonces, obviamente que si tú consideras que un número importante de individuos, de los cuales no tienes información, les atribuyes que ganan 0 pesos, te distorsiona toda la muestra y llegas a resultados un poco absurdos, como que
el 38% de la muestra tiene un ingreso promedio al mes de 45.000 pesos. O sea, siendo profesional, claramente no calza con la realidad. Lo correcto en ese caso, entonces, Raúl, que sería excluir de esta muestra para tener esos promedios a aquellas personas que declaran 0 pesos de renta. Efectivamente, y hacer un esfuerzo para, a través de otros mecanismos, dar con la información precisa de cuánto están ganando esas personas. Que existen mecanismos. Por ejemplo, la base de datos de la AFC, de la administradora del Fondo de Cesantía, los cruces de ingresos respecto de los individuos que piden rebaja en sus cuotas, porque el CAE permite pedir rebaja en las cuotas cuando los ingresos son muy bajos. Si uno cruza toda esa información, puede ir llegando a mayor detalle, pero lo que no puede hacerse, bajo el mínimo rigor, es atribuir que por no tener la información, esas personas ganan 0 pesos y considerar ese 0 dentro de los promedios para identificar el sueldo de los deudores. Ahora, a objeto de tener el promedio, ¿no?, y de tener esta caracterización específica, efectivamente suena razonable lo que plantea Raúl, de caracterizarlo de otra manera a ese grupo, a los que no tienen ingresos. Pero para objeto de la discusión de fondo que tiene que ver con la carga que puede significar el CAE, ¿cómo analizamos a esas personas que efectivamente no están reportando sus ingresos o que tienen ingresos que son irregulares o que son desconocidos sencillamente? Claro, bueno, está muy bien, Sebastián, porque acá hay que ir al fondo, ¿cierto? El fondo es cuál es cómo rediseñar la política de crédito y, en lo específico, qué fundamento tiene la condonación universal de la deuda que ha planteado el gobierno o el programa de condonación que vayan a hacer. Y en eso es muy relevante porque la deuda total del CAE son 10.000 millones de dólares. Y por lo tanto es muy importante para los chilenos saber si se van a destinar 10.000 millones de dólares a condonar la deuda de todas las personas que estudiaron con CAE, o si bien se va a hacer un programa mucho más focalizado, específico, centrado en quienes tienen verdaderas dificultades de pago. Ayer veíamos una noticia, yo sé que es un ejemplo chico, pero da muestra de la realidad, de 4 diputados que no han pagado su CAE. Entonces, vamos a condonarle incluso a los diputados que no quieren pagar. Pareciera que no creo que el país esté en esa disposición. Entonces, se necesita esta información y necesitamos identificar con claridad quiénes son los que no tienen problemas para pagar, porque respecto de ellos obviamente no hay nada justifica una condonación, y quiénes son los que tienen serias dificultades para pagar y cuál es el mecanismo adecuado para contribuir a ayudarlos, que pueden ser repactaciones, pueden ser distintos mecanismos de crédito, eventualmente alguna condonación total o parcial, pero de un grupo específico, no de la totalidad de los deudores. ¿Y no es eso lo que ha dicho el ministro Raúl cuando habla de un proceso de condonación que sería gradual, por ejemplo, en el tiempo, que no sería universal tampoco, ¿no?, que sería focalizado? ¿No están hablando también de avanzar en una línea en la que se haga cierta selección y con criterios específicos para enfocarlo en aquellos que requieren efectivamente una condonación? Han dicho varias cosas y por eso es bueno conocer la propuesta, porque recuerden que primero dijeron que era para todos, después dijeron que iba a ser solo para los que estaban al día, lo que llama mucho la atención porque los que están al día en general no tienen dificultades para pagar. Y luego dijeron que era para los que tenían que ponerse al día. Entonces, y ahora dicen que la propuesta va a llegar el próximo año, el año 2023. Yo creo que es muy importante, Sebastián, que conozcamos pronto el detalle de la propuesta de condonación, para poder analizar precisamente esa política y ponernos de acuerdo. Pero si nos demoramos un año en conocer la propuesta, solo se genera distorsión. Fíjate que es bien interesante porque en el último... solo en el último periodo, desde que se anunció en el programa de gobierno del presidente Boric y luego gana las elecciones, la condonación universal, la morosidad aumentó en un 10%. Porque la incertidumbre respecto de si hay o no que pagar, de si me conviene o no me conviene pagar, genera un incentivo muy fuerte a no pagar. Y eso creo que tiene que abordarse, porque el peor escenario es la incertidumbre respecto de cómo se va a abordar esta situación. Yo creo, Sebastián, que lo más importante hoy día es, primero, despejar las dudas respecto del informe. No puede ser que se instale con tanta fuerza en dudas y no se resuelva. Lo segundo, generar rápidamente una propuesta respecto de qué es lo que va a ocurrir con el sistema de crédito y si efectivamente van a haber condonaciones, a quiénes se le va a condonar
para evitar que se generen distorsiones en el comportamiento de pago de los alumnos y poder rápidamente discutir esto. Tiene que ver, por ejemplo, con la reforma tributaria. Ajá. El ministro Marcel, de hecho, en el mensaje del proyecto de reforma tributaria se dice que un 0,4%, 0,4 puntos del PIB se van a destinar a educación. Y bueno, y da la impresión que se van a destinar, por ejemplo, a condonación de créditos y al pago de la deuda histórica de los profesores. Raúl, sería bueno saber si ese es efectivamente el objetivo de parte de la reforma tributaria, porque todo esto forma parte de un paquete más global. Y creo que en esto dilatar las decisiones es una muy mala idea, porque genera distorsiones, genera desincentivos al pago y genera también incertidumbre que no es conveniente. Pero de acuerdo a lo que usted plantea, de todas maneras sí sería necesario elaborar alguna propuesta para abordar el tema de fondo que planteábamos al comienzo, ¿no? Y quizás focalizado, con ciertos criterios, pero es necesario abordar ese tema. Se reconoce que hay ahí un problema. Claro, de hecho hay propuestas, ¿no? El año 2018 se presentó un proyecto de ley que eliminaba el CAE y lo sustituía por un sistema de crédito financiado directamente por el Estado, con mecanismos de repactación e incluso de condonación de parte de la deuda. O sea, acá hay propuestas que están discutiéndose en el Congreso desde hace mucho tiempo, pero lamentablemente no se han generado los consensos adecuados. Entonces, por supuesto que la discusión hay que tenerla. Creo que es fundamental dar con instrumentos específicos que vayan en ayuda de los que más necesitan, pero con focalización, sin generar desincentivos y teniendo claridad de cómo se va a mantener el sistema de apoyo, porque si lo peor que puede pasar es que quede en duda el crédito, que no quede claro cómo se reemplaza y que los alumnos necesiten ayuda para poder estudiar y no la reciban. En el peor escenario, que no creo que pase, pero ese es como un escenario muy complejo que hay que evitar. Entonces, yo creo que hay un proyecto de la presidenta Bachelet sobre este punto, existe un proyecto del presidente Piñera, dos proyectos, uno en su primer gobierno, otro en su segundo gobierno. Por lo tanto, no es un tema nuevo, no es un tema que se haya instalado ahora, pero sí lo que ocurre es que se necesita precisión en el trato de los datos para poder elaborar propuestas. Con información tan distorsionada, evidentemente que las propuestas no van a llegar adecuadamente. Bien, Raúl, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Hasta luego.